NATO en shock. ¿Por qué el ejército español es ahora más fuerte que el Bundeswehr alemán? ¿Revolución silenciosa o ilusión mediática? Imaginen los pasillos del cuartel general de la OTAN en Bruselas. Durante décadas, cuando se hablaba de potencia militar europea, todos miraban hacia el norte, hacia Alemania, hacia el Bundeswehr, el gigante que debía proteger el flanco oriental de Europa. Pero hoy, en esas mismas salas de estrategia, se escucha un nombre diferente: España. Mientras Alemania lucha con helicópteros que no vuelan y submarinos que no pueden sumergirse, España ha ejecutado una transformación tan profunda que ha dejado a los analistas internacionales atónitos. ¿Es esto real? ¿Ha superado realmente el ejército español al legendario Bundeswehr alemán? ¿O estamos ante un espejismo creado por el colapso temporal de nuestro vecino del norte? La verdad, como siempre, es más compleja que un simple sí o no. En una era donde la tecnología avanza más rápido que los presupuestos de defensa, donde las amenazas híbridas reemplazan a las invasiones convencionales, la pregunta no es quién tiene más tanques, la pregunta es quién puede desplegarlos, quién puede mantenerlos operativos y quién tiene la voluntad política de usarlos cuando la crisis estalla. Hemos escuchado sus peticiones. Hoy analizamos sin filtros la realidad del poderío militar español frente al alemán. Si valoras análisis que priorizan datos verificables sobre titulares sensacionalistas, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. Un me gusta apoya nuestro trabajo independiente. Vamos a profundizar en los números reales. Las cifras que Alemania no quiere que veas. Para entender esta transformación, debemos empezar por los números brutales que Berlín prefiere mantener en silencio. El Bundeswehr, ese ejército que alguna vez desplegó más de 500.000 de soldados durante la Guerra Fría, hoy lucha para mantener operativo el 30% de su equipamiento pesado. 30%. En 2024, de los 180 tanques, Leopard 2A7 que posee Alemania, menos de 60 están listos para combate inmediato. Mientras tanto, España mantiene una tasa de disponibilidad operativa superior al 55% en sus principales plataformas. No estamos hablando de números absolutos. Alemania todavía tiene más equipamiento en papel, pero en el campo de batalla moderno, lo que importa no es lo que tienes en el inventario. Importa lo que puedes desplegar mañana si la crisis estalla esta noche. El presupuesto de defensa español alcanzó los 19.000 millones de euros en 2024 con un compromiso firme de llegar al 2% del PIB exigido por la OTAN antes de 2030. Alemania, con una economía 3 veces mayor, apenas llegó al 1,5% durante años, y su reciente aumento a 50.000 millones de euros enfrenta una burocracia tan densa que el dinero no se convierte en capacidad operativa. Aquí debemos ser honestos. España ha aprovechado décadas de inversión alemana en tecnología sin repetir los errores de adquisición que hundieron al Bundeswehr. Mientras Alemania gastaba miles de millones en el proyecto del rifle G-36 que tardó 20 años en materializarse, España compraba equipamiento probado, lo integraba rápidamente y lo mantenía funcionando. Modernización versus burocracia. Dos caminos opuestos. La diferencia más brutal entre ambos ejércitos no está en los tanques, está en la filosofía de modernización. Alemania quedó atrapada en un laberinto burocrático donde cada adquisición requiere aprobaciones de 17 comités diferentes, estudios de impacto ambiental para vehículos militares y debates parlamentarios que retrasan proyectos críticos durante años. España, en contraste, adoptó un modelo de adquisición rápida inspirado en los programas de la OTAN. El programa Leopardo, que modernizó los tanques Leopard 2E españoles, se completó en 5 años. El equivalente alemán del mismo vehículo, el Leopard 2A7 Into, lleva en desarrollo casi una década y aún no alcanza plena capacidad operativa. Tomemos el ejemplo del helicóptero de ataque. Alemania apostó todo al Tigre, un programa multinacional que se convirtió en una pesadilla logística. Costos disparados, retrasos constantes y tasas de disponibilidad tan bajas que durante la crisis de Ucrania, el Bundeswehr no pudo desplegar ni una sola unidad completamente operativa en ejercicios de la OTAN. España también opera el Tigre, pero lo complementó con una flota de Chinook y Cougar mantenidos con disciplina suiza, logrando tasas de disponibilidad superiores al 60%. La Armada Española merece reconocimiento especial en este análisis. Mientras la Marina alemana lucha con fragatas clase Sajonia que pasan más tiempo en dique seco que en el mar,
España ha votado las fragatas clase Álvaro de Bazán, equipadas con el sistema de combate Aegis, la misma tecnología que protege a los portaaviones estadounidenses. Estas fragatas españolas participan en misiones antiaéreas en el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro con una fiabilidad que Alemania simplemente no puede igualar. Pero debemos también criticar. España ha logrado esta eficiencia en parte porque su ejército es más pequeño. Es más fácil mantener operativo un parque de 108 tanques Leopard que uno de 300. La pregunta estratégica es si esta eficiencia escala en un conflicto prolongado de alta intensidad. Aquí la respuesta no es tan clara. Despliegues reales, donde se prueba el acero. Las estadísticas en papel mienten. La verdadera prueba de un ejército moderno está en su capacidad de proyección de fuerza. Y aquí España ha construido un currículum que deja a Alemania en vergüenza. Desde la guerra de los Balcanes hasta Afganistán, desde el Líbano hasta Mali, las fuerzas españolas han demostrado una capacidad de despliegue rápido y sostenido que Alemania no ha podido igualar en 2 décadas. En 2022, cuando la OTAN activó la Fuerza de Respuesta Rápida tras la invasión rusa de Ucrania, España desplegó una brigada mecanizada completa en Letonia en menos de 72 horas. Alemania, responsable de liderar el mismo grupo de batalla, tardó 3 semanas en reunir los vehículos necesarios porque la mitad estaban en mantenimiento o carecían de piezas de repuesto. El problema alemán no es falta de valentía. Los soldados del Bundeswehr son profesionales altamente entrenados. El problema es sistémico. Décadas de desfinanciación tras la reunificación alemana, combinadas con una cultura política que veía al ejército como un vestigio innecesario de la Guerra Fría, crearon un gigante con pies de barro. Tanques sin munición, aviones sin repuestos, barcos sin marineros suficientes para tripularlos. España, por otro lado, nunca perdió la cultura de despliegue operativo. La participación continua en misiones de la ONU y la OTAN mantuvo a las Fuerzas Armadas españolas enfocadas en la preparación real, no en ejercicios de papel. Cuando el Ejército del Aire español desplegó sus F-18 en misiones de patrulla aérea sobre los estados bálticos, alcanzó tasas de éxito operativo del 92%, completando más de 1.200 horas de vuelo, sin un solo incidente técnico que requiriera abortar misión. Los Eurofighter alemanes en la misma misión apenas superaron el 60%. La brigada paracaidista española destacada en Mali durante la Operación Barkhane recibió elogios de los comandantes franceses por su capacidad de operar en ambientes extremos con logística mínima. Las unidades alemanas desplegadas en la misma operación requerían 3 veces más soporte logístico para mantener la misma capacidad operativa. Esto no es una crítica a los soldados alemanes, es una crítica al sistema que los envía al combate con equipamiento deficiente, tecnología punta, drones, ciberseguridad y guerra moderna. Aquí es donde la brecha entre España y Alemania se vuelve más interesante. Mientras Alemania debate durante años qué drones comprar, España ha integrado sistemas no tripulados en todas sus ramas militares. Los drones Heron de reconocimiento operados por el Ejército del Aire español proporcionan inteligencia en tiempo real desde el Sahel hasta el Mediterráneo. Alemania alquiló drones israelíes durante años porque no podía aprobar la compra de los suyos propios. El programa español de guerra electrónica merece mención especial. El sistema Rigel, desarrollado por Indra en colaboración con el Ministerio de Defensa, permite a las fuerzas españolas detectar y neutralizar amenazas electrónicas antes de que alcancen a las tropas. Este sistema ya demostró su eficacia en operaciones en el Sahel, donde identificó y neutralizó dispositivos de activación remota de artefactos explosivos improvisados con una tasa de éxito superior al 85%. Alemania depende en gran medida de tecnología importada de Estados Unidos para la misma función, lo que crea vulnerabilidades de dependencia en caso de crisis política transatlántica. En el ámbito cibernético, España ha invertido agresivamente en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, establecido en 2013 y expandido constantemente desde entonces. Este mando ha repelido miles de ataques cibernéticos contra infraestructura militar crítica y participa activamente en operaciones cibernéticas defensivas de la OTAN. Alemania también tiene capacidades cibernéticas avanzadas, pero la fragmentación entre agencias civiles y militares crea lagunas de coordinación que España ha evitado mediante una estructura de mando unificada. Pero seamos claros en nuestra crítica. España todavía depende de tecnología extranjera para muchos sistemas críticos. Los F-18 son estadounidenses, los Leopard son alemanes, los Tigre son franco-alemanes.
Esta dependencia crea vulnerabilidades estratégicas que un conflicto prolongado expondría brutalmente. Alemania, a pesar de todos sus problemas, mantiene una base industrial de defensa doméstica que España no puede igualar. Si el conflicto se extiende más allá de 6 meses, la capacidad alemana de producir repuestos y municiones en suelo propio se convierte en ventaja decisiva. El factor humano, profesionalismo versus números. Ningún análisis militar está completo sin examinar el factor humano, y aquí encontramos paradojas fascinantes. El Bundeswehr tiene 183.000 efectivos en servicio activo. Las Fuerzas Armadas españolas suman 120.000. En números brutos, Alemania gana. Pero los números crudos esconden una realidad más compleja. España completó la profesionalización de sus Fuerzas Armadas en 2001, eliminando el servicio militar obligatorio y construyendo un ejército de voluntarios altamente motivados. Alemania suspendió el servicio obligatorio en 2011, pero la transición fue caótica. El reclutamiento de voluntarios nunca alcanzó las cifras esperadas, dejando al Bundeswehr crónicamente falto de personal en especialidades técnicas críticas como mantenimiento de vehículos blindados y guerra electrónica. La tasa de retención de personal en las Fuerzas Armadas españolas supera el 70% tras el primer contrato. En Alemania apenas alcanza el 50%. Los soldados alemanes citan salarios no competitivos con el sector privado, infraestructura de bases deteriorada y falta de equipamiento funcional como razones principales para abandonar el servicio. España ha invertido en mejorar las condiciones de vida en bases militares, aumentar salarios y garantizar que los soldados tengan el equipamiento que necesitan para entrenar eficazmente. El entrenamiento conjunto internacional también favorece a España. Las Fuerzas Especiales Españolas participan regularmente en ejercicios con Navy SEALs estadounidenses, SAS británicos y comandos Marine franceses. Esta exposición constante a las mejores prácticas internacionales eleva el nivel profesional de todo el ejército. Alemania también participa en estos ejercicios, pero con menor frecuencia y menor intensidad debido a restricciones presupuestarias. Debemos ser justos en nuestra crítica. El Bundeswehr todavía supera a España en capacidades específicas como guerra terrestre, mecanizada a gran escala. Si la crisis en Europa del Este escalara a guerra convencional total, la profundidad del parque de vehículos alemán, incluso con baja disponibilidad, proporcionaría mayor masa de combate que España podría desplegar. Pero en los conflictos híbridos y asimétricos que definen la seguridad del siglo XXI, la agilidad española supera la masa alemana. Lecciones históricas. ¿Cómo España aprendió de los errores ajenos? Para entender cómo España llegó a este punto, debemos mirar atrás. Durante los años 90, mientras Alemania desmantelaba su aparato militar post-Guerra Fría, España estaba reconstruyendo el suyo tras décadas de aislamiento franquista. Esta desventaja se convirtió en ventaja. España no tenía infraestructura obsoleta que mantener, no tenía doctrinas anticuadas que reformar. Podía construir desde cero con las lecciones aprendidas de la Guerra del Golfo, los Balcanes y Kosovo. El ingreso de España en la estructura militar integrada de la OTAN en 1999 marcó un punto de inflexión. Los estándares de la OTAN forzaron modernizaciones que España abrazó agresivamente. Alemania, ya miembro fundador, asumió que cumplía automáticamente esos estándares. Esta complacencia costó cara. La participación española en la guerra de Irak fue controvertida políticamente, pero militarmente fue transformadora. Las lecciones aprendidas en Diwanía sobre guerra urbana, contrainsurgencia y coordinación con fuerzas de coalición se integraron directamente en los programas de entrenamiento español. Alemania, que no participó en Irak, perdió esa ventana de aprendizaje operativo. Cuando España asumió el mando del grupo de batalla de la OTAN en Letonia en 2023, los observadores internacionales notaron inmediatamente la diferencia. Los protocolos de mando y control eran más eficientes. La logística funcionaba sin los retrasos endémicos de rotaciones alemanas anteriores. Los soldados españoles operaban con una confianza que solo viene de experiencia de combate real y equipamiento confiable. Esto no significa que España sea perfecta. La falta de capacidad de producción doméstica sigue siendo una vulnerabilidad crítica. España no fabrica sus propios tanques principales, aviones de combate o fragatas de guerra sin colaboración internacional masiva. En un conflicto donde las cadenas de suministro globales colapsen, esta dependencia podría ser fatal. El elefante en la sala: voluntad política y estrategia nacional.
Todos los tanques, aviones y barcos del mundo no sirven sin voluntad política de usarlos. Y aquí encontramos la diferencia más profunda entre España y Alemania. La cultura política alemana post-Segunda Guerra Mundial creó una aversión casi patológica al uso de fuerza militar. Cada despliegue requiere debates parlamentarios interminables. Cada baja en combate desata crisis políticas internas. España, con su historia de participación en misiones internacionales desde los Balcanes, ha desarrollado un consenso político más sólido sobre el uso legítimo de la fuerza en defensa de intereses nacionales y aliados. Cuando el gobierno español decide desplegar tropas, el Parlamento respalda la decisión con mayorías sólidas, y la opinión pública, aunque crítica, acepta la necesidad. Este factor intangible se traduce en capacidad operativa real. Los comandantes españoles pueden planificar misiones sabiendo que tendrán respaldo político. Los comandantes alemanes deben considerar restricciones políticas antes de cada operación, lo que limita severamente su flexibilidad táctica. La Estrategia de Seguridad Nacional Española, actualizada en 2021, identifica claramente las amenazas: terrorismo en el Sahel, inestabilidad en el Mediterráneo, amenazas híbridas rusas y flujos migratorios desestabilizadores. Alemania tiene una estrategia similar en papel, pero la implementación se diluye en disputas entre ministerios y partidos políticos. Debemos criticar aquí tanto a España como a Alemania. Ninguno de los dos países gasta lo suficiente en defensa para enfrentar el espectro completo de amenazas que identifican en sus documentos estratégicos. España está mejorando, pero todavía depende de la disuasión nuclear estadounidense y británica. Alemania, con una economía mucho mayor, tiene la obligación moral de invertir más, pero la resistencia política persiste. Industria de defensa. ¿Quién fabrica el futuro? La base industrial de defensa determina quién puede sostener una guerra prolongada. Alemania todavía mantiene gigantes como Rheinmetall, Krauss, Maffei Wegmann y ThyssenKrupp Marine Systems. Estas empresas fabrican algunos de los mejores sistemas de armas del mundo: tanques Leopard, vehículos de combate Puma, submarinos tipo 212. España tiene Indra, Navantia y Santa Bárbara Sistemas, empresas capaces pero más pequeñas. Navantia construye fragatas excelentes que se exportan a países como Arabia Saudí y Australia. Santa Bárbara fabrica vehículos blindados de ruedas que compiten internacionalmente. Indra lidera en electrónica de defensa y sistemas de mando y control. La diferencia está en escala y autonomía. Alemania puede, en teoría, producir un tanque completo desde cero en suelo alemán. España necesita componentes importados para casi todos sus sistemas principales. En tiempos de paz, esto es eficiencia económica. En tiempos de guerra, es vulnerabilidad estratégica. Sin embargo, España ha jugado inteligentemente la carta de la colaboración europea. La participación en programas multinacionales como el Eurofighter, el A400M y el futuro FCAS garantiza acceso a tecnología de punta sin asumir todo el costo de desarrollo. Alemania también participa en estos programas, pero frecuentemente domina la gestión, lo que crea fricciones con socios y retrasos. El programa de fragatas F-110 españolas, desarrolladas por Navantia con tecnología nacional e internacional, demuestra que España puede liderar proyectos complejos. Estas fragatas integran sistemas de combate Aegis estadounidenses con sensores españoles y armamento multinacional, creando plataformas que rivalizan con las mejores del mundo. Alemania lucha para replicar este éxito con sus propias fragatas clase F-125, plagadas de sobrecostos y retrasos. Mirando al futuro, ¿quién está preparado para las guerras del mañana? Las guerras del siglo XXI no se parecen a las del siglo XX. Los tanques siguen importando, pero los drones, la guerra cibernética y las operaciones de influencia son igual de críticos. España ha invertido agresivamente en estas áreas emergentes. El mando conjunto de ciberdefensa crece cada año. Los programas de drones se expanden. Las capacidades de guerra electrónica se modernizan continuamente. Alemania, atrapada en debates ideológicos sobre drones armados y operaciones cibernéticas ofensivas, avanza más lentamente. Cuando finalmente aprobó la compra de drones Heron Tepe en 2022, España ya operaba sistemas similares desde hacía años. Esta brecha temporal se traduce en brecha de experiencia operativa que será difícil de cerrar. El Programa Español de Inteligencia Artificial aplicada a la defensa, aunque todavía en fases tempranas, muestra ambición.
Proyectos piloto integran IA en análisis de imágenes satelitales, planificación logística y sistemas de mando y control. Alemania tiene programas similares, pero fragmentados entre múltiples agencias con poca coordinación. Debemos ser realistas. Ni España ni Alemania pueden competir con Estados Unidos, China o Rusia en capacidades militares absolutas. Pero dentro del contexto europeo, la capacidad española de adaptarse rápidamente a nuevas amenazas supera la rigidez burocrática alemana. En un continente que enfrenta amenazas híbridas rusas, terrorismo transnacional y flujos migratorios masivos, la agilidad importa más que la masa. Sin embargo, esta agilidad tiene límites. Si la amenaza escalara a conflicto convencional de alta intensidad, la profundidad industrial y demográfica alemana se convertiría en ventaja decisiva. España puede ganar las escaramuzas. Alemania, si se despierta de su letargo estratégico, todavía podría ganar la guerra larga. La realidad incómoda. Ambos necesitan reforma urgente. Aquí viene la verdad incómoda que ni Madrid ni Berlín quieren escuchar. Comparar España con Alemania es comparar quién cojea menos. Ambos ejércitos están subfinanciados para las amenazas que enfrentan. Ambos dependen críticamente de la protección estadounidense. Ambos carecen de capacidad industrial para sostener guerra prolongada sin apoyo externo. España ha hecho más con menos, es verdad. Ha modernizado eficientemente y mantenido altas tasas de disponibilidad operativa. Merece reconocimiento por ello. Pero celebrar ser mejor que un Bundeswehr en crisis no es suficiente. La pregunta real es si España puede defender sus intereses nacionales sin ayuda estadounidense. La respuesta honesta es no. Alemania tiene todos los recursos necesarios para construir el ejército más poderoso de Europa, tiene la economía, la tecnología y la población. Lo que le falta es voluntad política. Hasta que la clase política alemana acepte que la defensa europea no puede depender eternamente de Washington, el Bundeswehr seguirá siendo un gigante dormido. España debe enfrentar su propia realidad. La eficiencia operativa actual se basa en un ejército pequeño y altamente profesional. Si las amenazas escalan, ¿puede España movilizar recursos adicionales rápidamente? ¿Puede expandir su base industrial de defensa? ¿Puede sostener bajas en combate sin colapso político? Estas preguntas no tienen respuestas claras. La integración europea de defensa sigue siendo más retórica que realidad. Los programas conjuntos como el FCAS avanzan con lentitud dolorosa. Cada país protege sus campeones nacionales. Cada decisión requiere consenso entre 27 capitales. Mientras tanto, Rusia moderniza, China expande y Estados Unidos pierde paciencia con aliados que no pagan su parte. Conclusión: una lección de pragmatismo frente a complacencia. Resumiendo, España no ha superado mágicamente a Alemania en todos los aspectos militares, pero ha demostrado que enfoque, disciplina y voluntad política pueden compensar presupuestos más pequeños. Mientras Alemania desperdiciaba recursos en burocracia infinita y proyectos fallidos, España compraba equipamiento probado, lo mantenía funcionando y entrenaba a sus soldados para usarlo eficazmente. Esta es una lección que trasciende lo militar. Es una lección sobre cómo las instituciones pueden decaer cuando la complacencia reemplaza al pragmatismo. Alemania asumió que su posición histórica como potencia militar europea era permanente. España, sin esa carga de expectativas, construyó silenciosamente capacidades reales. Pero esta ventaja española es frágil, depende de paz prolongada, cadenas de suministro globales estables y protección estadounidense. Si cualquiera de estos factores colapsa, las debilidades estructurales españolas quedarán expuestas brutalmente. España debe usar esta ventana de oportunidad para invertir en capacidad industrial doméstica, aumentar el tamaño de sus fuerzas y desarrollar mayor autonomía estratégica. Alemania, por su parte, debe despertar. Los tanques oxidados y los helicópteros inoperativos no son solo vergüenza nacional, son invitaciones a agresores que calculan constantemente si Europa realmente puede defenderse. El proyecto especial de 100.000 millones de euros anunciado tras la invasión rusa de Ucrania debe traducirse en capacidad operativa real, no en más estudios y comités. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Es la eficiencia española un modelo sostenible o una ilusión que colapsará ante la primera crisis real? ¿Puede Alemania reformar su Bundeswehr antes de que sea demasiado tarde? ¿Debería Europa construir un ejército verdaderamente integrado o cada nación debe mantener capacidades autónomas completas? Escriban su opinión en los comentarios.
Valoramos el debate informado en nuestra comunidad. No olviden valorar este video y suscribirse para no perderse análisis honestos sobre tecnología de defensa. Gracias por su atención. Manténganse vigilantes. Hasta la próxima.